La Corte Suprema de Justicia, en una votación que tuvo lugar en una sala, 4 votos a favor y 1 en contra, ha dado luz verde a la legalización de la marihuana. El recurso lo habían interpuesto los miembros de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, que había sido fundada en el año 2013 por 4 abogados. Argumentaron, entre otras cosas, los demandantes, que había que respetar lo que se llama el libre desarrollo de la personalidad de los seres humanos. Si alguien quiere fumar marihuana con fines recreativos, sin ser violento, sin hacer negocio, pues tiene esa posibilidad. Pero aquí viene una parte importante que hay que aclarar, y es que esta sentencia solamente beneficia a los demandantes, es decir, únicamente los favorece a ellos, no a toda la sociedad. Solamente beneficiaría al resto de la sociedad si se modifica una ley, por una parte, o por otra, si se sienta jurisprudencia. La jurisprudencia se produce cuando un fallo o varios fallos judiciales crean en cierto modo una costumbre. En el caso mexicano se requieren 5 fallos, este es el primero, o sea que faltan 4 sentencias más para que entre en vigor, por decirlo de alguna manera, esta determinación de la Corte. ¿Usted cree que eso va a pasar? Sí, bueno, en México hay una oposición mayoritaria de la población, casi 8 de cada 10 mexicanos se opone, el gobierno no favorece la legalización, la Iglesia Católica también externó su oposición a este tipo de medidas. Básicamente lo que me parece que va a provocar, por una parte, es que se materialice, ¿no?, este debate nacional en torno a los posibles beneficios o perjuicios de lo que equivaldría la legalización de las drogas. Y lo explicaste muy bien. Lo que sí implica es que se le está dando al individuo, específicamente a estos 4 abogados, que por cierto se declaran no consumidores de la marihuana, por lo tanto querían hacer un planteamiento más bien legal y político, más que realmente satisfacer sus necesidades de consumo de la droga, de tal manera que se garantiza que las personas tengan la libertad de ejercer su derecho a consumir el producto que ellos deseen, así pueda o no ser lesivo, porque esta declaración de la Corte deja en claro que la marihuana no es una droga inocua, que tiene problemas sobre la salud, es decir, no se trata de simplemente decir la marihuana es positiva, es un asunto legal de libertades. Y en ese sentido es muy posible que lo que haga es generar que otras personas, otros grupos que tienen esta intención, ¿no?, de liberalizar el consumo de la marihuana, bueno, se presenten ante un juez, ante un tribunal colegiado o ante la propia Suprema Corte de Justicia, que si de manera general y mayoritaria lo decide, bueno, será el tema de la legalización. Yo lo que creo que va a pasar es que obviamente este tema va a pasar más que nada al debate al Congreso, porque independientemente que en México se tomara una decisión drástica de legalizar las drogas, yo no sé si necesariamente va a tener los efectos positivos que se espera en muchos lugares, como evitar la criminalidad y desmantelar las estructuras criminales, lo dudo muchísimo, obviamente, pero evidentemente eso va a hacer que se regule se tome alguna decisión en términos de regulaciones. Las drogas que son legales en México, como por ejemplo el alcohol o en cualquier otro lugar del mundo, no significa que puedan ser consumidas libremente por cualquier persona de cualquier edad en cualquier lugar. Entonces, esto obviamente va a haber todo un debate nacional. La Ciudad de México ha abierto su propio debate sobre el tema de la marihuana con fines medicinales estrictamente. Lo que es de alguna manera llama la atención es que los jueces lo hicieron para un tipo de droga que es con carácter recreativo o lúdico, ¿no? Ya habían aceptado que la marihuana se utilizara con fines medicinales para una niña de 7 años del norte de México por un problema que tiene relacionado con la epilepsia, pero esta es la primera vez que hace un tema de manera lúdica, ¿no? Yo creo que obviamente esto va a abrir un debate en muchos sectores de la sociedad, ya lo está haciendo obviamente, y es importante, ¿no? Y esa es un poco la posición que asumió el gobierno mexicano. Es importante que se dé el debate, pero por motivo de salud pública, el consumo de la marihuana obviamente pues no se ve como algo positivo. Está claro, como ha dicho la prensa, que esto no se trata de un cheque en blanco. Esta sentencia del editorial del Diario Universal de México dice que no se trata de una carta en blanco por una parte, pero además señala el diario The New York Times que esta sentencia va en la línea de lo que está ocurriendo recientemente en América Latina. Ya es legal la marihuana en Uruguay, hay un debate muy serio en Chile. El presidente colombiano, y Colombia es un país muy afectado por el narcotráfico, Juan Manuel Santos, en la penúltima cumbre de las Américas dijo que la lucha contra las drogas era como pedalear en una bicicleta estática. Así es, y si bien esto es una sentencia simbólica en su tamaño, no lo es en el impacto que pueda tener en la legislación futura en México. Eso abre una rendija, una puerta que muy posiblemente es inevitable seguir abriendo. Hay 2 formas de verlo. Por un lado, es una muy buena noticia para la justicia criminal. En este momento el 60% de los presos en México están privados de libertad por temas relacionados con marihuana. Es algo que el sistema de prisiones no puede sostener y es algo que realmente afecta desde el punto de vista presupuestal y desde el punto de vista humano.
Por otro lado, pues México no es Uruguay. México es un país que ha sido sitiado por el narcotráfico y me acuerdo cuando discutimos la legislación en Estados Unidos, donde ya más de 23 estados han legalizado la droga de algún modo u otro. Pues un poco el sentir de los mexicanos que han vivido en sangre propia las dificultades y los fracasos de la guerra contra las drogas, qué difícil era legalizar en Estados Unidos y luego penalizar en México. O sea que creo que eso más o menos iguala desde algún punto de vista el peso de la guerra contra las drogas y la declaración de fracaso que significan estas legislaciones al ataque directo con el narcotráfico. Desde el punto de vista social, es una legislación que va en contravía del sentir nacional, pero esos sentimientos cambian muy rápidamente cuando cambia la legislación. Es un poco al revés de lo que sucede en otros casos. El apoyo popular en Uruguay a la legislación a favor de despenalizar las drogas es abrumador. Es uno de los pocos países que tiene una mayoría de las personas que aprueban esta ley. Yo creo que en América Latina esto es una especie de dominó que está arrollando la región. Es curioso que se haya producido este fallo al otro lado de la frontera de un país como como Estados Unidos, en donde las cosas han sido tan distintas, donde el propio presidente Richard Nixon en los años 70 se inventó la expresión guerra contra las drogas. Pero hay otros datos curiosos. Aquí en Estados Unidos, de los 50 estados, solamente está permitido el uso de la marihuana con fines recreativos en 4, que son Colorado, Alaska, Oregón y el estado de Washington en la costa oeste, aparte del distrito capital, o sea, del distrito de Columbia, que es la capital, Washington DC, como se dice en inglés. Hay unos datos que leía esta mañana en el Pew Research Center. Según una encuesta Gallup, el 53% de los estadounidenses apoyan la legalización de la marihuana. El 69% creen que el alcohol es más dañino y el tabaco son más dañinos que la marihuana si se consumen en exceso. Y el 49% de los estadounidenses, es decir, prácticamente la mitad, dicen que alguna vez han fumado marihuana. Hay dos cosas, yo creo, en este caso de México. Por un lado, mirar hacia el norte. Son 4 estados los que tienen legalizada la marihuana, pero solamente es Colorado el que está demostrando que está funcionando el modelo de negocio, porque también han legalizado la venta y la recaudación de impuestos. Esta sería la parte más complicada. Y se habla de que esto ocurrirá en California en 2016. Entonces, ¿qué va a ocurrir con México cuando al otro lado de la frontera tenga un estado donde la marihuana no solo sea legal consumirla para usos recreativos, sino que sea legal su venta y sea legal su recaudación de impuestos? Yo creo que esto ya es una realidad. México, mirando hacia Estados Unidos, tiene un país donde ya en varios estados es una realidad y entonces es difícil mirar hacia otro lado porque esto es algo que puede afectar al otro lado de la frontera. La gran dificultad que a mí me parece, y por eso creo que el gobierno de México sí que está haciendo bien de alguna manera poniendo el freno, y es que yo sí creo que es muy difícil emprender cambios sociales cuando vienen iniciados por un cambio jurídico. Es decir, una cosa es que un tribunal legisle cuando la población está mayoritariamente a favor. Entonces el cambio social se produce de una manera porque se pedía en la calle y después viene una sentencia del Tribunal Supremo, como ocurre por ejemplo en muchos países con el tema del matrimonio homosexual. Cuando la calle está a favor, se legisla a favor, entonces el cambio social es más fácil. Ahora, al revés, cuando el debate se abre a partir de una decisión de un tribunal, me parece mucho más complicado. En México la mayoría de los ciudadanos todavía están en contra de la legalización de la marihuana y además quedan todavía 4 sentencias más para que se siente precedente jurídico. Esta es la parte que a mí me parecería más complicada. Yo quería comentar un poco también, en el caso de Estados Unidos hay que matizar mucho, ¿no? Porque muchas veces se habla como que hay proyectos exitosos por la legalización de las drogas. En este momento Estados Unidos padece verdaderamente una crisis social y tiene que ver, por ejemplo, con el incremento de la mortalidad de hombres blancos entre 45 y 54 años, que van a contrapelo de lo que ha pasado, por ejemplo, con el descenso de la mortalidad de afroamericanos y latinos. Y las 3 principales causas de esta mortalidad creciente es el consumo de drogas, el alcoholismo y los suicidios. Entonces, hay todo un fenómeno autodestructivo, ¿no?, de la sociedad de Estados Unidos, y el dato más revelador es que las personas que están están muriendo, básicamente, son personas que no han cursado la universidad. Son personas que se han quedado en el elementary school o en secundaria o en preparatoria. Entonces, tienes todo un fenómeno de reconversión de la planta laboral que está traduciéndose de alguna manera en conductas autodestructivas y que es ir a las drogas. Estás viendo sobredosis de heroína en el noreste y en el norte de Estados Unidos. Entonces, cuando ves en el debate, bueno, que la droga y el abasto, etcétera, realmente Estados Unidos tiene que preocuparse muchísimo más
por resolver esos problemas fuertes, profundos que tiene sobre las conductas de la sociedad civil y de alguna manera eso que no repercuta todavía peor cuando tienes disponibilidad de las drogas. Lo que pasa es que comparar las muertes por heroína, que es la primera causa ahora mismo aquí en la drogadicción en Estados Unidos y que además se habla ya de epidemia, como decía el otro día el New York Times, con la marihuana es muy diferente. La marihuana tiene un respaldo con temas médicos, es decir, no se puede incluir todo en el mismo saco porque entonces entramos un poco a veces en la demonización de la marihuana que, como sabemos, para fines médicos tiene otra razón muy diferente. El presidente Barack Obama dijo que él cree que la marihuana es menos dañina que el alcohol.